Muy buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón, en la carrera de Derecho, con la asignatura de Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Esta clase está dictada por la docente doctora Arlette Shirley Bellot Ramos, con los estudiantes Micaela Yurra Rengel, Luis Miguel Valderrama López, Daniela Tumiri Ortega, Mijael Herbas Valderrama, Maciel Neisy Díaz Rodríguez, Caterín González Vega, Mariana Martínez Andrade, Armando Rodríguez Ponce. Vamos a pasar a exponer sobre qué es la justicia restaurativa en el Código Niño, Niña y Adolescente. A continuación, mi compañera. Empezamos puntualizando lo que es el sistema especializado de justicia para adolescentes. Estos casos de delitos cometidos por adolescentes, personas menores de 18 años, por ello es un sistema de justicia penal para adolescentes que deben ser en un sistema especializado, diferenciado del sistema penal de adultos, y que las sanciones deben ser de tipo socioeducativos, entre las sanciones que no implican privación de libertad, en las cuales tenemos las más comunes. Podemos mencionar la libertad asistida, tipificada en el artículo 327 del Código de la Niña, Niño y Adolescente, que otorga la libertad a la o al adolescente, obligándose a someterse durante el tiempo que debería durar la sanción a la supervisión, asistencia y orientación de una persona. Y así también la prestación a los servicios de la comunidad, donde se tipifica en el artículo 326 del Código Niña, Niño y Adolescente que la prestación de servicios a la comunidad debe prestarse y consiste en la realización de tareas concretas y gratuitas de beneficio común para la población en el tiempo que debería durar la sanción penal. Seguidamente seguimos con mi compañero. Después de esa introducción nos hacemos la pregunta, ¿qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa es una forma de justicia comunitaria que tiene raíces en muchas prácticas ancestrales de justicia en diversas partes del mundo. Los orígenes de la justicia restaurativa entonces se remontan a los inicios de la humanidad y se encuentran en las formas tradicionales y autóctonas de hacer justicia que consideraban fundamentalmente a la infracción como un daño a la comunidad, el cual debía repararse para restablecer la armonía y la paz entre los miembros de esta comunidad y así también su cosmos. La justicia restaurativa ha estado presente en los distintos pueblos originarios como una forma de resolución de conflictos y son en los pueblos indígenas y aborígenes de ciertos países como Australia, Nueva Zelanda, principalmente el sistema de justicia maorí que aún se está implementando, los Estados Unidos y Canadá, donde se habían venido practicando ciertos modos de justicia restaurativa, los cuales se han ido adaptando al devenir de los tiempos, dando lugar a los ejemplos como los tratados de paz y círculos de sentencia tomados de la esencia tradicional de estos pueblos nativos. Desde el punto de vista jurídico, el primer programa restaurativo llamado en inglés es Victim Offender Mediation. En la actualidad muchas legislaciones incorporan las disposiciones que permiten la aplicación del sistema de la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa cuyos principios plantean la resolución de conflictos mediante la reparación y la reconciliación a través de un diálogo entre la víctima y la persona que cometió la infracción. Y si ese es el caso, los miembros afectados de la comunidad deben resolver esto mediante estos sistemas y no así como la justicia penal, que es más agresiva. La aparición de justicia restaurativa en la normatividad jurídica de diferentes países está directamente relacionado con el avance de corrientes de pensamiento como la victimología, que llama la atención sobre el excesivo interés del victimario y el sistemático olvido de la víctima, quien en estas últimas termina soportando todo el peso de las consecuencias del delito. Va a continuar mi compañera. Y así también nos cuestionamos lo siguiente.
Es posible la articulación justicia penal para adolescentes como una justicia restaurativa. En el marco de la justicia penal para adolescentes, también tiene que considerarse el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño para la aplicación de los mecanismos restaurativos. Así también se puede asumir que, por una parte, la justicia restaurativa posibilita la desjudicialización de los casos evitados los efectos negativos que la represión y el sistema penal tienen sobre los adolescentes en su condición de personas en proceso de desarrollo y formación. Y por otra parte, la justicia restaurativa puede contribuir eficazmente al logro de los fines socioeducativos de la justicia penal para adolescentes, ya que ofrece la oportunidad al adolescente que cometió la infracción de asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus actos. Se consciente y se consiste del daño causado y promover maneras de resarcirlo. Es así también que el Manual sobre el Programa de Justicia Restaurativa, emitido por Naciones Unidas, señala que los programas de justicia restaurativa se basan en el principio fundamental de que el comportamiento delictivo no solamente viola la ley, sino también hiere a las víctimas y a la comunidad. Así también señala las primicias que fundamentan estos programas. Podemos puntualizar que la respuesta al delito debe reparar tanto sea posible el daño sufrido por la víctima, que los delincuentes lleguen a entender que su comportamiento no es aceptable y que tuvo consecuencias reales para la víctima y la comunidad. Así también, los delincuentes pueden y deben aceptar la responsabilidad por sus actos. Como también, y por otra parte, las víctimas deben tener la oportunidad de expresar sus necesidades y de participar en determinar la mejor manera para que el delincuente repare los daños. Y por último, la comunidad tiene la responsabilidad de contribuir en el proceso. Seguimos con mi compañero. Ahora vamos a puntualizar los mecanismos restaurativos en el sistema de justicia penal para adolescentes. Considerando que la justicia restaurativa tiene un enfoque diferente al de la justicia penal, en los casos de adolescentes en conflicto con la ley, resulta más apropiado hablar de mecanismos restaurativos como opciones que tiene el sistema de justicia penal para adolescentes para la resolución de los casos y el cumplimiento de los fines socioeducativos. Para la aplicación de los mecanismos restaurativos, los principios básicos del uso de programas de justicia restaurativa en materia penal emitido por las Naciones Unidas establecen las siguientes definiciones. Primero, la reparación del daño. Es un proceso a través del cual la víctima o victimario llegan a un acuerdo. Programa de justicia restaurativa. Todo programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos. Proceso restaurativo. Todo proceso en el que la víctima y el delincuente, y cuando proceda, cualesquiera de estas personas o miembros de la comunidad afectados por un delito participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Resultado restaurativo. Es un acuerdo alcanzado como consecuencia de un proceso restaurativo. En este punto es preciso señalar que la aplicación de los mecanismos restaurativos está enmarcada en el Estado, único ente que puede asegurar que los procedimientos cumplan con las garantías suficientes para una resolución verdaderamente justa. Asimismo, para cumplir con el espíritu de la justicia restaurativa, que da el protagonismo a las partes para que se resuelva el conflicto buscando la reparación y no el castigo. Es necesario que los casos de adolescentes en conflicto con la ley puedan ser derivados a un mecanismo restaurativo en las primeras etapas de este procedimiento. Va a continuar mi compañera. Así también podemos mencionar las condiciones
para la aplicación, que tenemos como 2 puntos: la participación de las partes en el proceso de conciliación y así también como los acuerdos entre las víctimas y el delincuente. Requiere que las condiciones siguientes que tenemos a continuación, podría ser la primera, el primer punto es la existencia de la prueba de elementos de convicción que aseguren que el adolescente cometió el delito. Como segundo punto, la voluntad de la víctima, así como del adolescente infractor. Y tenemos también las garantías procesales fundamentales, que no tienen la existencia de un balance que puedan poner a una de las partes en desventaja. Son sujetos a las leyes nacionales. Ambas aparte deben tener información sobre sus derechos y la naturaleza del proceso y posibles consecuencias de sus decisiones. Y por último, ninguna de las partes puede ser forzado a participar de un proceso restaurativo. Seguimos con mi compañero. Ahora vamos a puntualizar sobre los mecanismos de justicia restaurativa. La justicia restaurativa aporta distintos mecanismos dirigidos al diálogo, la conciliación y la reparación. Entre los más comunes se encuentran la mediación, la conciliación y los círculos restaurativos. Empezando con la mediación, que permite el acercamiento entre las partes, con la ayuda de un tercero neutral, para que ambas lleguen a un entendimiento que permita superar el conflicto, haciendo posible una reparación del daño, ya sea material o simbólica. Se pide a la víctima que cuente al ofensor los efectos físicos, emocionales y financieros que le ocasionó la agresión. Se escucha al ofensor sobre las causas de su comportamiento y finalmente se busca un acuerdo de reparación. El tercero neutral es un mediador o mediadora que no tiene ningún tipo de poder de decisión, solo facilita este proceso y usualmente se reúne previamente con ambas partes por separado para ayudarlas a repararse en el encuentro. El rol del mediador o mediadora consiste en facilitar la interacción entre la víctima y el victimario, procurando que cada uno asume un rol activo para alcanzar un resultado que sea percibido como justo para ambos. El segundo es la conciliación. Es un procedimiento similar a la mediación, pero en el cual el conciliador tiene un rol más activo, ya que puede proponer fórmulas de arreglo para que las partes las consideren y decidan aceptarlas o no. Esto significa que las partes adquieren un menor protagonismo y no elaboran por sí mismas la solución, sino que siguen las propuestas del conciliador. En algunos casos, la conciliación se realiza ante el juez. Los círculos tienen diferentes tipos de modalidades, así como es la tercera modalidad, aunque en todas constituyen un espacio de encuentro entre la víctima y el ofensor, involucrando también a la comunidad en el proceso de toma de decisiones. Los miembros de la comunidad que participen pueden ser los familiares de ambas partes, los representantes de la comunidad, los funcionarios del sistema de justicia o del servicio social e incluso otras personas interesadas. Todos tienen derecho a expresarse, usualmente siguiendo un ritual específico que consiste en ir pasando un objeto que concede la palabra a quien lo recibe. Va a continuar mi compañera. Y bueno, finalizando, por último, pero menos importante, tenemos lo que son las conclusiones de este tema. Dando relevancia a la protección integral y especialmente según el artículo 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, nos habla sobre la centralización en un sistema penal juvenil para la desjudicialización, donde se permitirá sanciones no privativas de libertad en el caso de que el proceso concluya con las sanciones establecidas. Podemos puntualizar lo siguiente: el tratar con dignidad a la persona que comete una falta y ofrecerle una oportunidad de reconciliarse, evitar la reincidencia de las personas que cometió la infracción o la falta que dentro del enfoque punitivo. La justicia restaurativa está en proceso de evolución y desarrollo para que cualquier mecanismo restaurativo que se aplique cumpla con la reparación y reconciliación,
debe estar enmarcado en el propósito establecido. Seguimos con mi compañero. Vamos a puntualizar también la importancia de esta justicia restaurativa, que al tratar con dignidad a una persona infractora y ofrecerle mediante una salida socioeducativa una oportunidad de reconducirse, puede evitar en cierta medida la reincidencia de la persona que cometió la infracción. Los mecanismos y recursos y modelos de la justicia restaurativa están en proceso de evolución y desarrollo en los diferentes países del mundo. Este es el desafío actual para asumirlo y se requiere además de un proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación periódica a cada mecanismo restaurativo implementado, buscando así su mejoramiento y que pueda tener una mejor y más amplia aplicación en todos los sistemas de justicia. Muchísimas gracias. Con esto concluimos la presentación. Buenas noches.